Bueno, y esta es la última parte a la que dedico los últimos minutos, que es qué hacemos en el laboratorio. Entonces, trabajamos con ratones, no con uno solo. Cuando digo trabajo con un ratón, no es solo un ratón, sino una estirpe de ratones que tiene un problema y es que pierde neuronas. Y pierde específicamente las células de Purkinje. Aquí veis una hilera de células, este es un mutante, este es el control, y veis que con los días cada vez tenemos menos células hasta que quedan muy pocas. Esto nos interesa, por ejemplo, para un tema que es el autismo. De las pocas cosas que presentan muchas personas con autismo es que pierden estas neuronas. Las células de Purkinje, que para que veáis cómo este es un dibujo de Cajal, es una célula maravillosa, preciosa. Si la pusiera ahora de perfil, solo veríais una línea, porque todo esto está en un plano. Todo este magnífico árbol son dos planos paralelos prácticamente juntos. Entonces, simplemente quedaros con el dato que hay personas que pierden estas células. Hay quien piensa que eso explica, los niños con autismo les encanta, por ejemplo, el agua, la piscina, pero muchas veces son torpes. Les resulta complicado aprender a montar en bicicleta. A muchos de ellos, que es un trastorno de espectro, es muy difícil hablar en general. Entonces, la idea es que pierden células de Purkinje, afecta al control de los movimientos musculares por parte del cerebelo y por eso muestran esa torpeza. Bueno, la línea del grupo es ver si estas células que intervienen en comportamiento motor, que vamos perdiendo en algunos casos, si las podemos sustituir, si podemos poner células que las reemplacen, un recambio. ¿Vale? Claro, si os he dicho que nuestro cerebro produce células de forma constante y yo voy a poner células externamente, tengo que saber distinguirlas. ¿Cuáles son las que he puesto yo, que están con la mutación corregida, frente a las originales? Lo que hacemos es un truco muy sencillo, que es coger machos, hacer una sonda para el cromosoma Y, que sabéis que solo tenemos los machos, y como veis, cada célula tiene un puntito rosa, que es que tiene un cromosoma Y. Entonces, estas son células de macho y todas tienen un cromosoma Y. Cuando vais a la hembra, pues lógicamente con el mismo tratamiento, ninguna tiene un cromosoma Y. Pero lo que hacemos ahora es un trasplante. Entonces, cogemos las células del donante macho y las ponemos en el receptor hembra, para ver si hay alguna célula con el cromosoma Y que llegue al cerebro. Entonces, lo que vemos es esto que os pongo aquí, que hay muy pocas, pero hay en una hembra aparece alguna célula en el cerebro con un cromosoma Y. El punto es que no sabemos cómo llegan, cómo atraviesan la barrera hematoencefálica, pero las encontramos, las veo. Entonces, cuando esto lo mandamos a publicar, los evaluadores no se lo creían. No es posible que esto suceda. Entonces, tuvimos que diseñar otro experimento. Y para eso aprovechamos que hay ratones verdes. Son ratones que tienen una proteína de una medusa, de estas que vemos en los documentales ahí flotando, que tiene un color fluorescente. Entonces se ha cogido el gen de esa proteína fluorescente verde y se ha puesto en ratones. Estos que veis, una serie de hermanos de la misma camada, y algunos tienen el gen verde y otros no. Esto tenía uno de los becarios que quería hacérselo en un champú, porque esto es con una luz negra como las de las discotecas. Entonces dice, cuando yo entre en la discoteca y mi pelo se ilumine, voy a triunfar, pero creo que no tuvo el éxito esperado. Bueno, el experimento fue muy sencillo. Tenemos nuestro mutante que tiene neurodegeneración, que pierde esas células. Eliminamos su médula ósea. Es lo que se hace cuando alguien tiene una leucemia. Le destruyes la médula ósea original y le haces un trasplante con una médula ósea de un donante. Lo hacíamos el sábado en el hospital, cuando no hay pacientes, íbamos allí a la bomba de cobalto y le destruíamos a los ratones la médula ósea. Si no funciona el trasplante, en el momento en que la sangre se acabe, el ratón va a morir, porque le has destruido la médula ósea y no produce hematopoiesis, no produce nueva sangre. Y luego teníamos el donante, que era verde, que era macho también, y entonces hacíamos una quimera. Si esto funcionaba, teníamos que ver células de Purkinje en el cerebro trasplantado. Y esto es lo que vimos. Entonces, las neuronas trasplantadas llegan al cerebro, pero lo más interesante es que a nivel motor, esos animales mejoran sensiblemente. Cuando nacen, del animalario me dicen, te han nacido 5 borrachitos. Borrachitos porque andan mal, tienen un tipo de ataxia. Pero cuando trasplantamos las células, estos animales corren. Entonces, no sabemos muy bien qué es, porque el número de células que vemos es muy baja. Fijaros cómo es eso es el cerebelo. Y es así, esta es otra trasplantada, pero todas estas
no están trasplantadas. Entonces, son muy pocas las que incorporamos y vemos mucha mejora funcional. Pero es algo. Entonces dices, bueno, tenemos esta máquina que lo que esa barra central empieza a rodar y los ratones o las ratas, si están bien, se mantienen como los dibujos animados corriendo encima de un barril. Pero si va demasiado rápido o el animal es torpe, se cae. Y aquí nos para esta palanca que veis, entonces nos marca un reloj. Podemos ver el rendimiento motor, la mejora motora después del tratamiento, ¿vale? Y lo último que estamos haciendo es decir, vamos a intentar que sobrevivan las células. No me he dado tiempo a contaros muchas cosas, pero ha salido aquí varias veces el BDNF, el Brain Derived Neurotrophic Factor, el factor neurotrófico derivado del cerebro, y hay otro muy interesante que es el IGL1, el factor IGF1, factor parecido a la insulina número 1. Estos son claves en ese mantenimiento neuronal, en esos cambios cerebrales. Vale, entonces lo que hemos hecho ha sido esto. Generar un virus, porque claro, yo estoy trabajando con un animal adulto, entonces ya no le puedo manipular cuando ya tiene su cerebro formado. Entonces, claro, pero los virus son capaces de saltar de neurona en neurona. Entonces lo que hemos hecho ha sido un virus donde hemos metido ese IGF1. Y lo que hemos encontrado es que con ese mensaje, que se supone que son los que también generan el ejercicio físico en el cerebro. Bueno, no voy a entrar en detalles, pero simplemente estos son los resultados después de los trasplantes, y el más llamativo que hemos encontrado, hace 15 días o así, es este punto que veis aquí. ¿Qué quiere decir? Que las neuronas que se pierden, que es esta diferencia que veis aquí entre el 60 y el 150, con ese factor que está producido por el ejercicio, resulta que esas neuronas no mueren. Es un factor neuroprotector. Y es lo mismo que sabemos que se genera en esa actividad física. Y esto es lo que nos estamos dedicando y confiamos que pueda ayudar. Al final, son mecanismos básicos. Si una neurona muere, si la conseguimos salvar, nos ayudará en el Alzheimer, nos ayudará en el Parkinson, nos ayudará en el autismo. O sea, esa es nuestra esperanza, que estamos yendo hacia procesos que son comunes a muchas enfermedades. O sea, es decir, ya asumimos todos que no hay un cáncer, sino hay muchos cánceres. Pero todos tienen un proceso común que es un descontrol del ciclo celular. En el caso de las neuronas hay muchos tipos de neurodegeneración, pero en todas hay un proceso común, que es que una célula que en principio está sana, de repente empieza a degenerar, cambia su patrón genético, empieza a destruir partes y finalmente desaparece. Entonces, nuestra esperanza es que consigamos lo que veis, que desde el punto de partida estos animales por primera vez no han muerto las células. Y vivimos en una época, yo digo a veces, de la magia. Queremos soluciones rápidas, queremos soluciones fáciles, y vosotros sabéis que eso no es así. Todos soñamos, en vez de aprender inglés y yendo a clase y estudiando gramática y practicando conversación, lo que queremos es una cinta que pongamos debajo de la almohada y que cuando nos despertemos hayamos aprendido a hablar inglés. Bueno, yo creo que todos tenéis claro que no es así, que lo que funciona es esa creación de hábitos, esa repetición, ese esfuerzo, esos retos que hablábamos también para el cerebro. Y eso confío que es lo que os sugiera este congreso, que sean nuevos retos, nuevas ideas, ganas de hacer cosas, ganas de investigar. Yo siempre digo que la investigación tiene que salir de los centros de investigación, y un sitio clave al que tiene que llegar es a los centros de enseñanza primaria y secundaria. Tenéis todo lo que hace falta para ello, y necesitamos de una forma clarísima una educación basada en la evidencia, en datos, en estudios, en realidades, en que evaluemos todas estas cosas. Y nada más. Ahí, ¿cómo mejorar? Lo último que os digo es decir, que tenemos que venir llorados. Ya sabemos cómo estamos y la crisis económica y todo lo que queráis, da igual. Eso lo asumimos y empezamos a trabajar. Apostar por ir paso a paso, cada uno en función de sus peculiaridades, del sitio donde está, de los estudiantes que tiene, de las instalaciones del centro, de lo que sea. Incorporar a los niños, a los padres, a los profesores, a las personas que toman decisiones, desde la dirección del centro, al concejal, a quien sea que pueda ayudar en este proceso. O sea, no podemos hacerlo solos, o vamos a ir mucho más lentos si vamos solos. Y finalmente, el compromiso de los padres, su ejemplo de actitudes, son muy relevantes para esto, que al final es construir hábitos.